Y lloré en la bici, nunca me bajé, nunca paré, pero empecé a llorar ahí, donde pensé que me iba a desmayar o me iba a pasar algo, porque cuando toqué el agua tan fría, mi primer carrera más dura, como se ve aquí en mi playera, fue la carrera de la aventura, y como se los dejo aquí, la carrera de la aventura en Jalpan de Serra. Para empezar, una carrera que de entrada era muy complicada, era muy larga, 1.5 kilómetros nadando, 12 kilómetros corriendo, 42 kilómetros en bici, 3 kilómetros corriendo y aproximadamente otros 3 en kayak. Una carrera sumamente complicada, una carrera sumamente larga, y hay que sumarle que no era en una ciudad, era en Jalpan de Serra, era en la sierra, con todo el clima, con todo el triatlón en la montaña, con todo lo que implica, las condiciones muy duras, y este apenas era mi segundo triatlón, o mejor dicho, multideporte. Así que pues bueno, venía muy entusiasmado, venía muy feliz, y también venía emocionado porque sabía que podía sacar un excelente resultado. Que adelanto, así fue un excelente resultado, pero pasé por muchísimas cosas. En primer lugar, yo pensé que esta prueba iba a ser de 4 horas más o menos, pero no dimensioné que era un triatlón en una montaña, algo muchísimo más difícil. Que pues aquí les voy a estar poniendo unas imágenes. Esto es Jalpan, para quien no lo conozca. Así se ve Jalpan, así se ve pues sus carreteras, así se ve la vegetación. Es un lugar hermoso, es un lugar muy bonito, y la verdad que me volvería a inscribir 1000 veces más esa carrera. Ahora que ya la viví, ahora que pues ya supe lo que es eso, me volvería a inscribir 1 y 1000 veces más. Pero bueno, así se veía, ese era el contexto de la carrera. Para empezar a contarles, les voy a poner aquí, les voy a estar dejando un video de mi salida de natación. Así se vio la salida de la natación, así se veía la presa de Jalpan. Y bueno, esa es la salida de natación. Por este lado también les voy a estar dejando la llegada, cómo llegué. Fueron 30 minutos más o menos los que tardé. Nunca había nadado en aguas abiertas, mi primera experiencia nadando en aguas abiertas, que la verdad, para ser sincero, fue una experiencia bastante buena. Nunca lo había hecho, yo pensé que cuando tocara el agua iba a estar sumamente fría, y no, me sorprendí que temperatura ambiente estaba bastante bien, lo cual hizo que pudiera nadar muy cómodo. La primera sensación que tuve fue chocar con alguien, y de ahí pues a seguir adelante. Lo que más aprendí fue nadar en aguas abiertas, que tienes que ir también mirando hacia enfrente, no puedes solamente concentrarte en nadar, tienes que ver hacia dónde vas. Que era también muy complicado porque las boyas que habían puesto ahí en la presa no se veían mucho, entonces sí estaba complicado, estaba un poco complicada la visibilidad. Pero me parece que llegué en primer lugar de nadar. Llegué a la transición en primer lugar o segundo lugar, pero en los primeros lugares. En la competencia dejaban de estar los familiares ahí cerca, así que mi mamá fue a ayudarme para darme las cosas, porque luego que seguía no era como comúnmente en un triatlón que sigue el ciclismo, sino que le seguía correr. Entonces pues me cambié, me puse los tenis, me intenté sacar un poco. Era una carrera larga, entonces me lo tomé pues un poco con calma, me puse una mochila que estaba permitido llevar para la hidratación, y así me salí a correr. Cuando salí a correr ya iba en segundo lugar, pero iba ahí justamente atrás del primer lugar, y sabía que esa persona que estaba ahí en primer lugar pues era de ahí, era una persona de ahí de Jalpan, que conocía el recorrido, que conocía el lugar y que ya lo había entrenado. Entonces pues mi pensamiento fue seguirlo, tratar de ir atrás de él, no justamente pegado, pero sí seguirlo, y que él me fuera marcando un poco los ritmos, ya que él sabía pues lo que era estar ahí. Entonces pues así fue una primera parte pues en la montaña bastante bien, el camino bastante bien, de terracería, de tierra, pero bien, entre subidas, entre bajadas, y yo la verdad pensé que si iba a ser así los 12 kilómetros, lo iba a hacer muy muy rápido, porque había entrenado ya bastante bien para esto. Pero de repente empezaron las subidas, entonces ahora sí empezaron los cerros, empezaron las cuestas arriba, y ahí ya me empezó a sacar distancia, me empezó a dejar, y empezó para mí la primera parte de sufrimiento, porque era subir, 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 y ya no podía correr, ya no era de correr, ahí era trotar en partes, era caminar en otras, era buscar dónde estaba el mejor sendero, era también buscar los listones que nos habían dejado por ahí como marcas para seguir el camino y no perdernos, porque si te perdías pues también llevábamos nuestro celular, pero pues ya perdías la carrera, perdías mucho,
y yo la verdad sí estaba muy entusiasmado en ganar. Entonces sí estaba muy concentrado en eso, en no perder los listones, en seguir el camino, en tratar de trotar, pero hubo un punto donde me cansé, donde me fastidié porque fue demasiada subida, fue demasiado el tiempo que tardé y bueno, al final ya cuando terminó el recorrido de correr, subimos el cerro, llegamos a la cumbre de ese cerro, no sé cuál sea, y luego lo bajamos. Cuando llevamos en la bajada, yo ya la verdad iba anímicamente ya mal. Ya no me sentía con esas mismas ganas de ganar. Y en la bajada me rebasaron muchas personas que yo después supe que eran de la otra carrera de relevos, porque también había una carrera de relevos. Pero eso pues yo no lo sabía en ese momento y mentalmente me fui cayendo. Llegué la verdad que cansadísimo. Llegué a la transición número 2, donde estaba la bicicleta. Tomé agua, me ayudaron, ahí había muchas personas del staff, muchos voluntarios, me dieron agua, me ayudaron a sacar la bici, me pasaron mis cosas, todo. Y aquí va un momento clave de la carrera, es que yo me cambié los tenis y me puse pues los especiales para ciclismo. Entonces dejé esos tenis ahí. Era una carrera donde era todo un círculo a los cerros, entonces nunca regresabas a la misma transición. Hasta el final llegabas al punto de salida donde salimos a nadar, pero nunca llegabas a la misma zona de transición. Dejé mis tenis ahí, me fui en bici, como al kilómetro o 2 kilómetros en bici me caí. ¿Por qué? Porque me dio un calambre. Y la verdad es que yo para este entonces no sabía nada de alimentación, no sabía nada de que para una carrera larga de muchas horas en montaña y todo esto, pues tuve que haber llevado alimentación. Así que bueno, aquí en la salida, justamente en la salida, les voy a estar dejando aquí la imagen de cómo iba yo en la bicicleta. Pero sí, ahí iba bien. La verdad poseo un poco para la foto, pero iba bien. Después ya me empezaron a dar ese calambre. Fue cuando me aventé de la bici porque ya no pude, iba enganchado. Entonces me aventé para no caerme más feo. Y a una persona de ahí también me ayudó a levantarme, a sentarme y le dije pues ya, que me dejara ahí, que me iba a recuperar, pero iba a seguir. En mi mente ya no pasaba a ganar, ya pasaba por mi mente solamente acabar la carrera. Entonces ese era el objetivo, acabar la carrera. Así que me quedé ahí, tomé agua, estiré y hasta que me pude levantar fue que seguí. Seguía subiendo por camino todavía de terracería, entre piedras, entre tierra, pues sí, la montaña, con una bici de montaña, era una bici de montaña, obviamente. No sé cuántos kilómetros pasaron, pero después ya salimos a carretera, y empezó otra vez la subida, y yo no le veía fin a la subida, y ya mentalmente, a partir de que corrí ya mentalmente no iba bien, entonces en la bici ya no me sentía tan bien. Y me paré muchas veces, descansé, ya no sentía las piernas, las sentía muy cansadas, pero quería seguir y quería acabarlo. Entonces pues dije, ya no me voy a parar, pero lo voy a hacer a mi ritmo. Si subo muy lento, pues ni modo, pero lo voy a hacer así. Entonces fui subiendo poco a poco y llegué a la cumbre, yo creo, de ese cerro, y ahí empezó la bajada. Entonces ahí sí en la bajada prácticamente yo creo que iba a 60 kilómetros por hora todo el tiempo. Era pura bajada, eran puras curvas, lo que tenía que estar cuidando eran los carros porque no estaba cerrada la vialidad, entonces pues sí era un poco cuidar porque era bajada, muy buena velocidad a la que iba, entonces solamente era cuidar ese aspecto, pero pues bien, toda la bajada bien. Hubo una parte donde sí me patiné, que casi me caigo, pero bueno, no pasó nada más. Ahí sentí que recuperé muchísimo, que acorté muchísimo las distancias y muy bien, la verdad que muy bien. Me perdí. Hubo un tramo donde yo tenía que ir siguiendo unas flechas que ellos nos habían pintado en el suelo. Según yo la seguí bien, pero entré como a una zona donde había unas casas por ahí y ya no supe para dónde tenía que dar vuelta. Me perdí, saqué mi celular y no tenía señal. Entonces pues ya dije, voy a salir de nuevo a la carretera, me sigo derecho y a ver qué encuentro. Y pues sí, resulta que no me tuve que haber metido a esas casas, tuve que haber seguido derecho, así que ahí perdí otros 10, 15 minutos. Pero bueno, llegué a la transición 2, más bien llegando ya a la transición 2, faltaban, no sé, 3 kilómetros para llegar. Yo ya estaba muy cansado, ya se me había acabado el agua de mi botella que llevaba, ya se me había acabado el agua de mi mochila, ya no había visto a nadie del staff para que me diera agua.
ya no había visto ningún ciclista para pedir agua, ya iba mal, ya me sentía muy mal. Ahí fue el momento donde ya estábamos, no sé, a mediodía, yo creo que ya era mediodía, con el sol a todo lo que daba. eh, me sentía muy mal, la verdad que me sentía muy mal, sentía que me iba a caer. Una de las pocas cosas que me levantó fue gente de ahí de Jalpan que salía para apoyar, que salió una señora con su hijo y su hijo muy, no sé cuántos años tenía, tal vez 7, 8, muy emocionado por verme, por ver a los ciclistas, me gritó y me dijo que yo podía. Son esas cosas que ahí pues te motivan, te hacen seguir esos pequeños empujones porque vas totalmente solo, es una carrera pequeña en cuanto a participantes, en cuanto a gente que va a darlas muy pequeña, pero es muy dura y eso todo eso lo hace muy duro, todo eso hace que la experiencia sea muy muy dura. Así que pues seguí, pero ya iba muy acabado. Según lo que nos habían dicho, iban a hacer 40 kilómetros en bici y yo veía 41, 42 y veía que no se acababa. Y entonces empecé a enojarme, empecé a pegarle a la bici, a decir es que eran 40, ¿por qué sigo así? ¿Por qué sigo aquí? ¿Por qué estoy aquí? No sé por qué estoy haciendo esto, si me duele, si yo no lo estoy disfrutando. Pero nunca paré. Ahí fue cuando lloré, fue cuando no sé por qué me acordé de muchas cosas. Me acordé de cómo había entrenado, de lo entusiasmado que estaba por ganar, pero pues ahí me ganó el coraje, me ganó el sentimiento, me ganó todo eso. Y lloré en la bici, nunca me bajé, nunca paré, pero empecé a llorar ahí. Y no sé, 500 o 700 metros más adelante ya estaba la transición. Y llegué ahí, la transición número 2. Fue ahí cuando me di cuenta de ese momento clave, donde, si recuerdan, las zapatillas que me puse, que cambié los tenis, me cambié los tenis, pues ya no llevaba tenis. Faltaban 3 kilómetros corriendo y yo ya no llevaba tenis, llevaba los zapatos especiales para ciclismo. Entonces me faltaban 3 kilómetros en el cerro y ahí fue un momento donde yo supe que la había regado porque no llevaba tenis y fue un momento donde me quedé pensando en si seguir o no seguir. O sea, 3 kilómetros con los zapatos de ciclismo ya, yo me sentía que ya iba en último lugar, que ya era una decepción para mí cómo lo estaba haciendo. Eso yo sentía en ese momento. Pero seguí, o sea, dije, ya estoy aquí, ya pasé lo más difícil, ya pasé la nadada, ya pasé correr los 12 kilómetros en subida, ya pasé el ciclismo que se me hizo eterno, que lo disfruté muchísimo en la bajada, pero después se me hizo eterno. Ya pasé todo eso. Ya solo faltan 3 kilómetros corriendo, 3 en kayak, que ya no se van a sentir porque ya va sentado. Entonces dije, pues voy a seguir, ya no puedo correr porque no puedo correr con estos zapatos, los zapatos especiales. Pero voy a caminar y a la hora que llegue, pero mi meta es cruzar la meta. Entonces, eso fue lo que hice, caminé, en partes a veces troté cuando podía, también no quería tampoco arruinar tanto mis tenis, pero caminé y simplemente seguí. Ahí en la transición pude tomar agua, que también me ayudó, pero ya no llevaba agua en la mochila, entonces ya mejor dije, dejo la mochila y dejé el celular por una razón, porque sabía que si me lo llevaba, en algún punto iba a llamar a alguien ya para que me recogieran porque ya me rendía. Entonces dije, si dejo el celular ya estoy solo, ya no tengo con qué llamar, ya no tengo con qué comunicarme y me estoy obligando a llegar a acabar la carrera. Entonces dejé el celular, dejé la mochila, me fui sin agua, sin nada y así a los 3 kilómetros. Y pues sí, fueron muy duros. Un corredor que venía de los que hacían la carrera en relevos me vio por ahí parado en un momento en donde yo también ya estaba mal. Me dio agua, me dijo que cómo estaba y pues ya, me dio como ánimos para seguir. Seguí, era pues un camino largo de terracería para volver a llegar. Ya habíamos pasado por ahí cuando recién empezábamos a correr y ahora pues venía el regreso y era el camino largo de terracería que pues la verdad yo en mi mente venía diciendo es que si tuviera los tenis ahorita, esto lo estaría corriendo aunque sea trotando, pero iría más rápido y estaría ganando tiempo, pero pues bueno, no fue así. Vi que a lo lejos venía un carro muy rápido, venía con todo y se frena justamente donde estoy yo y sí me espanté un poco porque pues eran cerros, estaba solo y ya veo que traen las playeras de staff y me dicen, no, pues ya venimos por ti. Y dije, ¿por qué? No, yo voy a seguir, o sea, voy a acabarla.
Y me dijo, ah, bueno, entonces ¿quieres agua? ¿Qué te damos? ¿Qué te ayudamos? ¿Quieres una gorra? Y no quise la gorra, no me gusta cómo me veo con gorra en una competencia. Hasta eso pude pensar, pero pues solamente les pedí agua, me relajé y seguí caminando, llegué a la otra transición, ya para el kayak. Llegué ahí caminando, ya llegué tranquilo y dije, lo voy a hacer a mi ritmo, a mi tiempo y lo voy a terminar. Y cuando llego ahí me dice la señora en la transición, vas muy bien, porque no les conté, pero teníamos un pasaporte donde nos iban sellando en cada transición que íbamos llegando, nos iban sellando. Ya llegaste a esta transición, ya llegaste a la otra, ya acabaste esto, nos iban sellando. Este es el pasaporte. No, ni se ve bien, ya está todo feo. Pero bueno, ese era el pasaporte. Llegué ahí y me dice la señora que voy muy bien, que voy en los primeros lugares y que siga. Entonces, pues eso, la verdad, ya estar en el kayak, ya estar subiendo, pues me dio ánimo para acabarlo, para hacerlo bien y ya cerrar. Ya eran los últimos 2 o 3 kilómetros en kayak, que yo la verdad, pues los brazos no los había usado casi para nada. Entonces yo ya iba más motivado. De este lado les voy a dejar cómo llegué en kayak. De este lado van a ver imágenes de cuando llegué. Así fue como llegué. Y pues bueno, fue un momento muy emotivo, fue ver a mi familia otra vez después de 6 horas 22 minutos y me di cuenta de lo duro que había sido, de lo fuerte, pero me di cuenta de algo que hasta la fecha me sigue a mí llenando, es que no me rendí. No me rendí en ningún momento, no me rendí cuando estaba cansado, cuando me caí, cuando me acalambré, no me rendí cuando me dio ese coraje, no me rendí cuando ya no traía los tenis, no me rendí cuando se me acabó el agua. No sé qué se me metió en la cabeza, pero solo dije, la voy a acabar. Y al final, pues la recompensa fue seguir y llegué en cuarto lugar. Mi mente era hacer podium, pero no pude, pero me siento más orgulloso de haber acabado en cuarto lugar, me siento más orgulloso de haber cruzado la meta y de haber dicho nunca me rendí a pesar de las circunstancias. Me siento lleno por eso. Ahora siento que aprendí muchísimo en esa carrera, que aprendí a sufrir, que aprendí que la mentalidad es muy importante, no solamente entrenar físicamente, sino que la mentalidad, el juego mental es muy importante. Fue una carrera bastante dura, bastante difícil, bastante larga, pero así fue esta carrera y así fue como aprendí. Así que, pues de una nos vamos a la otra. Pues esta carrera fue el triatlón de Villa Victoria. También una carrera muy complicada para mí, muy difícil, por una simple razón, y que fue nadar. Cuando llegué ese día a Villa Victoria estaba muy nublado en la mañana, estaba muy frío, y yo no tenía traje de neopreno para poder nadar. Nos avisan que la temperatura del agua es baja y que está permitido usar traje de neopreno, lo cual yo no tenía, pero pues ya no había nada que hacer, había que aventársela así. Pues fue calentar todo ese momento de estar ahí antes, llegué temprano para poder poner la bici en la transición, porque se ponía ese mismo día. Arreglé mis cosas, dejé todo listo, puse todo lo necesario, me fui hasta la zona de salida de natación y me sentía bien, porque nadar es lo que más me gusta, es lo que más disfruto y siento que es en lo que soy mejor. Al momento en que pitan, que dan la salida, me aviento al agua y cuando mi cara toca el agua fue un momento donde pensé que me iba a desmayar o me iba a pasar algo, porque cuando toqué el agua tan fría, lo único que pude hacer es salir rápido y tratar de respirar y flotar, porque sentía el agua fría en el pecho, en la nariz, en la cara, en todo, lo sentía helado y me quedé parado unos segundos y después seguí y trataba de meter la cara al agua, pero no podía, de verdad no podía, sentía que no podía respirar, que se me iba el aire y en cierta parte me dio coraje porque yo sabía que donde podía sacar ventaja era ahí y me dio mucho coraje no poder hacerlo. Como la mitad del recorrido de los 750 metros nadando, pues intenté meter la cara de nuevo, intenté pues seguir a un buen ritmo, pero no pude. Al momento de meter la cara otra vez me vino ese momento de frío, de no poder respirar, que lo que hice pues fue pues nadar como con la cara afuera, nadar en momentos de espalda
y bueno, había también, éramos los competidores hombres y unos minutos después se dieron las mujeres. Cuando vi que las mujeres me estaban pasando es cuando supe que ya iba muy mal, o sea, salieron minutos después que nosotros y ya estaban pasando por al lado de mí. Iba muy mal, salí, pues ya lo único que también pensé en ese momento fue solo terminar. Dije, este es el momento donde voy a sufrir, este es el momento de más sufrimiento de la carrera, lo acabo y me trato de recuperar en la bici y corriendo. Y pues salí congelado. Aquí les voy a dejar el video de cómo salí. Así fue como salí. Y la verdad que ya mentalmente pues ya no sientes ese mismo impulso de poder ganar. Ya sientes que ya perdiste, pero pues ya lo único que te queda es acabar la carrera. Entonces pues fui, hice la transición. Aquí les voy a estar dejando unas imágenes de mi salida de la transición cuando salí en la bici. La verdad que en la bici me recuperé, ha sido el mejor segmento de ruta que he hecho. Por la velocidad que tuve, por las personas que rebasé, porque me recuperé, literalmente recuperé posiciones, le saqué vueltas a unos, entonces yo ya sabía que estaba recuperando y que podía todavía acabar en un buen lugar. Así que pues seguí y hice una bici maravillosa, pero para este momento ya estaba lloviendo. Ya estaba lloviendo, todo el recorrido lo hice lloviendo, ya sentía mucho frío, un momento que yo iba con los brazos en la bici y ya no sentía los codos, ya no sentía las manos. Sí son momentos muy, muy complicados porque no sabes qué vas a hacer, sabes que todavía falta correr y tú ya te sientes así, pues es complicado y es duro. Pero bueno, terminé. Me bajé de la bici, igual aquí les voy a estar dejando el video de cómo salí otra vez de la transición para irme a correr. Me fui a correr, empecé bien, el recorrido primero empezaba por una cancha de fútbol y luego salías a la carretera, eran en total 2 vueltas y volver otra vez ahí para llegar a meta. Cuando yo estaba saliendo de la transición escucho que ya había llegado el primer lugar de ahí, entonces pues, ¿qué haces en ese momento? Ya no vas a poder estar ahí, pero sigues y seguí. Y la verdad que ahí fue donde empecé a sentir otra vez el frío en el pecho, sentía que no podía respirar, que me faltaba el aire, sentía que me cerraba la garganta, que no hubo momentos donde me tuve que parar porque no podía respirar, a tranquilizarme. En partes corría, en partes me paraba porque no podía por el frío, porque no podía respirar, porque no me sentía bien. Y me daba mucho coraje porque no me sentía mal, a pesar de que tardé mucho nadando, me recuperé en la bici y le di muy fuerte, muy rápido a la bici. Me bajé y no sentía las piernas cansadas, me sentía al 100%. Y me daba coraje no poder correr por el frío, me daba coraje no poder seguir porque no podía respirar. Porque sabía que las piernas y que todavía en la mente, a pesar de ya todo lo que había pasado, estaba bien y podía seguir, pero así fue. Como a 300 metros antes de llegar, me paré para vomitar. Ahí quedó, terminé la carrera. Hay un video de mi llegada a meta, que la verdad ya no me sentía bien después de ese momento que tuve antes de llegar ahí a la meta. Pues sí, ya no me sentía nada bien, el clima estaba muy, muy frío. Y fue una carrera, la verdad, que muy, muy, muy sufrida para mí. Pues también eso ha marcado cómo entreno ahora. Trato de entrenar en condiciones más complicadas de las que se podrían presentar en la competencia, o más exageradas, tal vez. Yo creo que lo importante es no rendirse, es acabarla. A veces uno se obsesiona tanto con que quiero estar en el podio, quiero ganar, quiero tener esto. Pero primero hay que pasar por un proceso de aprendizaje. Estas fueron mis primeras competencias, fue mi primer año, aprendí muchísimo sobre el clima, sobre la bicicleta, sobre nadar en aguas abiertas, sobre correr. Aprendí muchísimo del cuidado que tienes que tener antes, durante y después de las competencias. Lo importante fue que la acabé, no la acabé para nada en una buena posición, pero la terminé y queda como una muy buena experiencia. Así que amigos, estas fueron mis 2 competencias más difíciles, mis 2 competencias más duras, que yo las tengo clasificadas así porque en ese momento sufrí, porque en ese momento mentalmente en muchos momentos me caí, pero lo importante es no rendirse, lo importante es seguir, lo importante también es no abrumarse tanto y tener la idea de siempre ganar, de siempre estar en el podio, de siempre hacer las cosas perfecto, porque hay muchas cosas que no están en nuestras manos, que no podemos manejar, que no podemos controlar,
y hay que sobreponernos a eso y hay que salir adelante con todo y eso. Eso es lo importante, eso es lo que me llevé de esas competencias. Estas fueron las competencias más duras, pero también de las que más aprendí, con las que más cosas me quedo y con las que hoy me siento orgulloso y me siento feliz. Así que nada, amigos, pues síganme, denle like, comenten y ayúdenme a seguir llegando a más gente. Bye.